Me acordé cuando hacen las presentaciones, este es el gran no sé cuántas y máster y no sé qué y tal. Y eso es incómodo porque inmediatamente después todo lo que diga esa persona se supone que es cierto y eso no es así. De hecho, el problema de Colombia, va a hacer una afirmación aquí a propósito de títulos, el problema de Colombia no son los doctos sin título, que los hay, sin cartón, que los hay, y muy buenos, sino los cartones sin doctor que nos llevan donde vamos. Bueno, compas, sí, efectivamente yo he sido una persona obsesiva con lo territorial y digamos que esa ha sido lo que me formó de manera más destacada. Por las mismas casualidades de la vida me gusta la línea que utilizó Juan Pablo de lo individual, porque eso de alguna manera va mostrando la intención y este tipo de asuntos. Lo mismo que la afirmación anarcomarxismo, comunitarismo feminista en lo que vamos, y me parece muy interesante porque hace un buen contraste con la rigidez de lo teórico, que es necesario. Lo teórico siempre será necesario, pero no deja de ser un acercamiento a la realidad. De suerte que, y algunos somos de comprensión lenta. Entonces, yo quiero decirles, por ejemplo, que me tomó 50 años entender qué fue lo que pasó en 1971. Y hay unas enormes enseñanzas. 50 años para entender por qué yo era dirigente estudiantil de universidad privada Santo Tomás, que es la escolástica. Los que conocen las historias de las religiones saben que, mejor dicho, los dominicos son los de la Inquisición, ¿no? Los dominicos, eso mejor dicho, yo creo que lo hacen de contraste para que lo jesuita nos parezca revolucionario, ¿no? La gente de la Inquisición es cosa brava. Yo era dirigente estudiantil en la Universidad de Santo Tomás, 1971. Pero miren el contexto. Veníamos braviaditos con el robo de las elecciones del 70. Los compañeros más avanzados, y yo creo que sí son más avanzados, decían, no, pero ¿cómo así? ¿Qué? General Rojas, ¿qué mierda? O sea, militarismo. Esa discusión, digamos, estaba perdida en el ambiente universitario. Pero, compas, los que vivíamos en barrios populares, había comandos de la ANAPO. El general había sido usado por la misma oligarquía de este país, usado en 1953 para quitarse de encima 50 frentes de guerra. O sea, la autodefensa, ahí sí, campesina, ¿no? Había generado una dinámica absolutamente impresionante y necesitaban un golpe de opinión, así lo llamaron, entre otras cosas. Entonces usaron a ese general en el 53 y después lo quitaron en el 57 cuando se dieron cuenta que el general ya había aprendido que podía tener una cierta independencia y cometió el error de decir, ¿por qué no hacemos una constituyente? Apenas dijeron constituyente, se le vino el mundo encima al general y con un paro patronal fue destituido. Entonces, ¿por qué ese antecedente? Porque no toda la gente se quedó esperando a ver qué pensaba el general, sino que se generó un proceso de base relativamente interesante que termina con entre otras cosas, cuando sale en el 57 lo vuelven ropa de trabajo, se burlan del general, le ponen un burropín, en fin, le hacen una especie de juzgamiento en el Congreso Nacional y ese Congreso Nacional lo expulsa del país con su familia, en fin, o sea, realmente fue un tratamiento, así paga, ¿cómo es que dice? Así paga así paga el diablo a quien bien le sirve. De manera que el proceso de base
de la Alianza Nacional Popular, ¿sí?, continuó, y a la altura del 70, varios de los compañeros que habían estado, incluso una juventud en la pista, estábamos en condiciones, sentíamos que había una posibilidad, como lo que tú señalabas ahora, de que es concreto y a corto plazo y hagámosle, concreto al corto plazo y hagámosle. Habíamos abandonado la discusión teórica y nos habíamos ido a conocer el país, porque de la época sucedía que éramos expertos en lo que estaba pasando en la China, en la Unión Soviética, en Yugoslavia, el camarada Enver Hoxha, del PT de Albania. Estábamos sobrados de información de afuera y resulta que no sabíamos dónde quedaba Fusagasugá, los que estábamos en Bogotá, no teníamos ni idea del Cauca, etc. Entonces, por eso también, a mí me gusta señalar eso, por eso también se cumplen 50 años de algo que hoy sí tiene mucha presentación, porque es el CRIC. En el norte del Cauca, compañeros, hace 50 años todavía los compañeros que les decíamos, ellos ahora dicen NASA, suelen decirlo los países, tenían el cepo al cuello, hace 50 años, y ver que hoy en esa misma región hay una propuesta nacional como la Minga Nacional, y hay un poder económico, y hay una presencia, y hay una altivez, y hay unas líneas ideológicas claves relacionadas con lo ambiental, pues es emocionante. Digamos, no hemos perdido el tiempo. Bueno, él estaba tratando de redondear con ese alto para brincar a la coyuntura actual, porque es parecida. Se ganan las elecciones, se roban las elecciones y cometen casi calcado, compañeros, en Cali, por abril, una manifestación estudiantil que queda al lado de la Brigada Tercera, es baleada. Nunca supimos si entre 15 o 20 compañeros, lo cual es terrible, porque así hubiera sido uno, deberíamos saber los nombres exactos de los compañeros, etc. Y ese balear produjo un estallido, primero estudiantil, luego nacional, muy fuerte en todas las ciudades del país. Similar, digo yo, a lo del 2021. Pero entonces, por eso les decía que 50 años después entendí qué es lo que pasaba, porque las organizaciones políticas más avanzadas también fueron desbordadas, no solamente el gobierno, sino las organizaciones políticas. Y nosotros mismos, como estudiantes, también fuimos desbordados. Y desde entonces, digamos, a algunos nos quedó eso ahí como una marca, como una marca y como un comportamiento. Digamos que profundizar sobre nuestro país cuando decimos de qué es que estamos hablando cuando decimos cambio, de qué es que estamos hablando cuando decimos transformaciones, de qué es que estamos hablando cuando decimos anarquismo, o sea, tanto lo teórico como lo propiamente vivencial, de qué es que estamos hablando cuando decimos la necesidad de tener una revolución profunda en Colombia. Algunas personas seguramente dirán, uy, no, pero no bájele. ¿Qué revolución? Eso mejor bruscos, no. Sí, no tan bruscos. Bueno. Compañeros, el 2021 puso la agenda popular en las calles. Eso no fue la autoridad religiosa, política, militar. No. Es una explosión de esa naturaleza. Es una nueva sociedad que dice, ¿saben qué? No más. Ese sentimiento fue yo también tuve 20 años, fue ese sentimiento en aquella ocasión. Me parece muy lúcido, tal vez ese afiche que salió, nos vemos en las elecciones, decía un afiche, un compañero tenía un afiche que decía, nos vemos en las elecciones. De hecho, Petro y otros llamaron a que pilas, porque con todas las razones que tenemos históricas, acumulados, pobreza, etc., todo este desmanejo de lo público, el compañero mencionaba que estadistas, ¿sí? O sea, comprobar cómo realmente no hay Estado, no hay planeación. Yo vengo de investigar en concreto cómo es el mundo de lo comunal y el mundo de la planeación, o sea, la participación. Y adivinen qué, pues no hay tal planeación, no hay tal participación, o sea, los compañeros casi que copiamos en lo comunal el mismo presidencialismo del país,
Esto está por rehacer desde la mismísima base, y yo diría que sí, esta ciudad desmesurada, hecha a punta de bala, desplazamientos, en fin. San Cristóbal, por ejemplo, la localidad cuarta, y en general las regiones, las zonas populares nuestras, el mismo centro, sería inexplicable sin la criminalidad en las regiones, de apoderarse de los territorios. Y bueno, yo quisiera cerrar con una cosa que es casi una... estoy un poco en solitario en esto, pero igual vamos a ganar esa mirada histórica. No hubo tal contienda liberal conservadora. Yo detesto cuando los compañeros doctores en las universidades, incluida Nacional, nos echan el cuentazo de la paz de Benidorm entre liberales y conservadores, y entonces sí, bueno, resulta que no, resulta que hubo un factor, a propósito de marxismo, es cierto que son las condiciones materiales de existencia las que determinan la conciencia, pero adicionalmente resulta que no, les dio a los liberales y a los conservadores por echarse bala. No, en ese tiempo la discusión ideológica, digamos, política en el Congreso, radiada, no televisada, radiada, entre Jorge Luis Gaitán y Laureano Gómez, fue usada, ¿no?, para tratar de apoderarse primero de la zona cafetera, porque era la única zona en donde había exportación. Termina la Segunda Guerra Mundial y aparece la plata del Plan Marshall. Con el aparecimiento de la plata del Plan Marshall, cualquiera que tuviera algo que ofrecer a Europa en reconstrucción era su gran ocasión económica. Es el tiempo en que la Argentina, por ejemplo, se convierte en un gran desarrollo porque exportó carne para la reconstrucción de Europa, no solamente café, y por eso empezó el coge-coge en la zona cafetera. Pero muy rápidamente nuestros capitanes de industria dijeron: uy, miren estos valles extensos tan impresionantes, nuestros hermosísimos, inmensos, feraces valles interandinos. O sea, el gran valle del río Magdalena, Huila, Tolima, todos hemos pasado por esos valles inmensos, ¿no es cierto? Y el valle del río Cauca. Aquí que no, lo único que le sobraba era la gente. Y empezaron la tal violencia para expulsar a la gente, para apoderarse de los valles interandinos, del Cauca y del Magdalena. Con el apoderamiento de esos valles para el desarrollo de la agroindustria. De manera que voy a ya redondear, me han pedido el tiempo. Mire, compañeros, todo está por hacer, pero no desperdiciemos semejante ocasión para hacer las cosas bien. Nadie va a venir del vecindario a resolver los problemas que tenemos en casa. Yo creo que esa afirmación sirve para decir que vamos a tener que ponernos las pilas en el centro, en Engativá, en A, en B, en C, pero igual también las regiones, porque esta ocasión de los diálogos vinculantes es una ocasión histórica que muchos y muchas no vamos a desperdiciar. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Edgar.